y al menos dos de ellos son diferentes. Luego, una vez que hemos establecido las hipótesis, procedemos a realizar o a establecer, ¿no?, nuestro nivel de significancia. Ese nivel de significancia ya lo hemos establecido que vamos a trabajar con el 0,05, salvo que te digan lo contrario, ¿no? Algunos también trabajan con el 0,01, ¿no? Pero acá nosotros estamos trabajando con algo, con este valor que es el cual en la mayoría de investigaciones se trabaja. Realizar los cálculos respectivos, dice, aplicando el paquete estadístico SPS, ¿sí? Luego aplicamos, simplemente, ¿no?, aplicamos el estadístico y hacemos las conclusiones y las interpretaciones, ¿no? Rechazamos el H sub 0 o la hipótesis nula, o aceptamos o no se rechaza la hipótesis nula para cada tratamiento, ¿no? Para tratamientos y para los bloques, ¿sí? Vamos a ir a ver ese concepto o esa conclusión o esa interpretación. Veamos entonces algunos ejemplos y luego hacemos uno de ellos lo ejecutamos en el SPS. Una empresa maquiladora de ensamble, ¿sí? Dice, en una empresa se desea probar 4 tipos de métodos de ensamble. Ok, la empresa tiene 4 tipos de métodos de ensamble, el método A, B, C y D. Y necesitamos saber cuál de ellos es el método más rápido, ¿no? Cuál de ellos es el que me va a ayudar a hacerlo de una forma más rápida. Sin embargo, dice, también se ha encontrado que puede ser posible que dependiendo del tipo de operador, que dependiendo del tipo de operador será el tiempo de ensamble. Ok, entonces estos métodos de ensamble lo vamos a medir, digamos, con el tiempo, ¿no? Con el tiempo de una pieza, dice, ¿no? De una pieza. El tiempo que demoran en ensamblar una pieza. Pero sin embargo dice que es posible, ¿no?, que este tiempo de ensamble también dependa del tipo de operador, ¿no? Ese tiempo de ensamble esté dependiendo del tipo de operador, ¿no? Entonces, para esto dice que se realizan las pruebas de ensamblaje, ensamblando una pieza por cada uno de los 4 métodos, con 4 operadores. Entonces, ahí primero queremos ver si es que los métodos, nuestro interés es saber cuál método me ayuda a hacer el trabajo de ensamble mucho más rápido, ¿cierto? ¿Cuál de ellos? ¿Sí? Pero, sin embargo, también lo que estamos viendo acá es que ese tiempo de ensamble del método va a depender del operador, no necesariamente es el método, puede ser el operador, como muchas veces ocurre, ¿no? No es que el carro está mal, el carro corre bastante, es que es el chofer, el operador, ¿no? Es el que no hace, no tiene digamos, experticia, digamos, ¿no? No tiene la experiencia quizás, ¿no? O la capacidad de hacer correr al carro de repente, digamos, ¿no? O estamos atendiendo en una ventanilla y demora mucho la cola, y la cola está grande. El método está bien, se va por acá y acá, haces esto. Sin embargo, se está demorando mucho. Depende del tipo de operador, ¿no? Está porque utiliza una máquina y, pues, digamos, se está demorando mucho. Entonces, aquí el problema es cuál de los métodos es más rápido y ver que no influye el operador, que no influye el operador. Porque ese es mi objetivo, ¿no? Porque si ya influye el operador, estoy en problema. Voy a tener que buscar operadores y todo, ¿no? Pero la idea es que no te dependa de lo otro. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo. Para esto dice, se realizan pruebas de ensamblaje, ensamblando una pieza por cada uno de los 4 métodos, utilizando los 4 métodos y con 4 operadores. Entonces, el planteamiento del experimento acá es, ¿no?, determinar el efecto del método de ensamblaje. Y si hay alguna dependencia, ¿sí?, como les decía, determinamos el efecto del método de ensamblaje, es decir, si es que el método, cuál de ellos es más rápido, ¿no? Si influye el método en todo caso en el ensamblar, porque de repente me resulta que los 4 métodos tienen el mismo tiempo de ensamblaje, entonces cualquier método me va a ensamblar correcto. Entonces, cuando dice el efecto, ¿qué quiere decir? Pues que si es que alguno de ellos es, ¿no?, que alguno de ellos es mucho más rápido, me va a ayudar a ensamblar mucho más rápido, o es que cualquier método me va a conllevar al mismo tiempo, ¿no? Entonces, determinar el efecto del método de ensamble y su dependencia. Si es que este método depende del operador, ¿no?, respecto al tiempo que utilice para el ensamble. Bueno, el factor aquí pues va a ser el método de ensamble, porque es el factor principal, ¿no?, con sus diferentes métodos. Los niveles, pues nivel A, B, C y D, ¿no? El bloqueo acá, los bloqueos o los bloques, ya los bloques, será el tipo de operador, ¿no? Tipo de operador. ¿Y cuál es la variable de respuesta? Es decir, ¿qué vamos a medir? El tiempo de ensamble. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto importante, ¿no? El factor, ¿cierto? El método de ensamble, ese es lo que yo quiero probar para ver cuál es el mejor método, ¿no? El nivel, método A, B, C y D. Los bloques, ¿no? El factor que quizás influya, ¿no? En este caso es el tipo de operador. Y la otra es la variable de respuesta, que es el tiempo de ensamble. Vamos a repetir una sola vez. Entonces, miren, este es el diseño que hemos hecho. Bien, entonces tenemos acá el método A, B, A, B, A, B, C y D. Este es el método y hemos hecho por cada método, ¿no?, un operador por cada método. Acá, el operador 1 lo hemos hecho con el A, con el B, con el C y con el D. Al operador 2, ¿no?, se demora 9, digamos, 9 unidades de tiempo, 6 unidades en el operador 1. Con el método A se demora 6 minutos, con el método B 7, 10 y 10. El operador 2, con el método A, 9, 10, 16, 13. ¿No? El operador 3, con el método A, 7 unidades de tiempo, 11, 11 y 11. Y el operador 4, ¿cierto? Con el método A, 8 minutos, 8 unidades de tiempo. No sé si de repente son horas, ¿no? Hablemos de unidades de tiempo. En este caso,
el operador 4 con 8 unidades de tiempo, el operador C con 14, el operador 4 con, utilizando el método C, 14, el D, el mismo operador 4 con el D, 9 unidades de tiempo. Entonces, ¿cuál será el mejor método? Es decir, si miramos ahí, podríamos sacar unas conclusiones, ¿no? O de repente todos los métodos son iguales. No interesa el método que utilices, puedes utilizar cualquier método y al final vas a tener el mismo tiempo de ensamblaje, ¿no? Y el operador influye. Hay que ver si es que influye o no influye. Eso le vamos a hacer ese contraste con lo que es el ANOVA, ¿no? El análisis de varianza. Miren, acá tenemos, este es el ejercicio que vamos a desarrollar ahora. Dice, un ingeniero textil, dice, mide la resistencia a la ruptura de 5 clases de fibras textiles. Y miren, entonces tenemos resistencia a la ruptura. Voy a medir, de 5 clases de fibras textiles, por medio de 4 distintos instrumentos, ¿no? Y obtiene los resultados en onzas que se muestran en la siguiente tabla. Entonces acá tenemos, mira, la fibra 1, ¿sí? Con el instrumento, o si quieres el instrumento 1 de la fibra 1, mira, 20,6, 24,7, 25,2, 24,3, a la fibra 5, 19,3. Entonces tenemos por cada instrumento y por cada fibra, ¿no? Acá lo que nos preguntan, ¿sí? Entonces vamos a medir, lo que estamos midiendo es la variable de respuesta acá, ¿no? La ruptura vamos a ver. Es decir, vamos a elegir cuál de las fibras textiles es la mejor, tiene mayor resistencia a la ruptura, porque de eso también depende la calidad de las prendas que vaya a fabricar con esas fibras textiles, ¿no? Porque seguramente para vestir o de repente para otro tipo, pero lo que yo quiero es saber, ahí está clarito, ¿no? Lo que yo quiero conocer es ahí, determinar es cuál de las fibras textiles es la mejor, ¿cierto? ¿Cuál, en ese caso, la que más resiste será la mejor, porque la que menor resiste es de menor calidad, ¿cierto? Entonces la que más resiste será la que tenga la mejor calidad. Y voy a elegir entre 5 fibras textiles. Y lo vamos a hacer por 4 distintos instrumentos. ¿Sí? Por 4 distintos instrumentos. Y vamos a obtener, y los resultados de ese se miden en onzas, ¿no? Que se muestran en la siguiente tabla. Entonces estas son las mediciones en onzas, ¿no? De la resistencia a la ruptura. Entonces indique cuál es la variable de respuesta y cuál es el factor principal. A ver, ¿cuál será el factor principal? ¿Será los instrumentos o serán las fibras textiles? Eso es lo que me pregunta. ¿Cuál es mi factor principal? ¿Qué me interesa a mí y cuál es el que podría estar influyendo? Y el otro es responda si existen diferencias significativas entre las fibras textiles. Es decir, hay diferencias en respecto a la ruptura, ¿no? A la resistencia a la ruptura. ¿Hay diferencias entre las fibras textiles elegidas o son las mismas? O como decíamos en los zapatos, ¿es lo mismo elegir cualquier fibra textil o no? Para poder fabricar, ¿no? Alguna prenda, algo con esa fibra textil. Y los instrumentos de medición tienen que ver en las diferencias, hay que ver las diferencias sobre la resistencia a la ruptura o no tienen que ver nada. O sea, no bloquean o sí bloquean. A eso vamos, ¿ya? Ojo ahí. ¿Bloquea o no bloquea? Cuando trabajamos con el factor de bloqueo se dice, ¿bloquea? Es decir, ¿influye o no bloquea? No influye. ¿Listo? Y diga si el bloque tuvo éxito. Lo mismo, digamos, si el bloque tuvo éxito, es decir, que se está bloqueando, que sí tienen efectos el factor de bloqueo. Entonces, a ver, ¿cuál es la variable de respuesta ahí? ¿Y cuál es el factor principal? La variable de respuesta es lo que yo quiero medir. ¿Qué quiero medir ahí? La resistencia. Esta será la variable de ruptura, la variable de respuesta. ¿Y el factor principal qué me está interesando a mí? ¿Me está interesando elegir los instrumentos o me está interesando elegir las fibras textiles? ¿Quién elige? Me está interesando elegir las fibras textiles, ¿no? El tipo de fibras textiles. A mí me interesan las fibras textiles. El tipo de fibra 1, la fibra 2. Los instrumentos, para mí, el instrumento es indistinto, debería ser, ¿no? Porque con cualquier instrumento debería permitirme medir correctamente la resistencia a la ruptura. Entonces, ¿cuál es la variable de respuesta? Pues estas son las variables de respuestas. Respuesta, la variable dependiente, es la resistencia a la ruptura. ¿Sí? Dice que se mide en onzas, ¿no? 20,6 onzas, 24,7 onzas y eso. ¿Cuál es la variable de respuesta? ¿Cuál es el factor principal? El tipo, o la clase, en todo caso, si quieres, clases de fibras textiles, ¿no? Si existen diferencias, aquí en la B sí tengo que aplicar ya la prueba, ¿no? La de ANOVA, el análisis, ¿listo? Para ver si hay diferencias. Y diga si el bloqueo tuvo es significativa. Los instrumentos de medición tienen que ver con las diferencias, es decir, si hay bloqueo o no hay bloqueo. Interpretemos los resultados con un nivel de significancia de 0,05. Bien, eso es lo que vamos a mirar ahorita. Bien, entonces, ya como les decía, la variable de respuesta y la resistencia a la ruptura de fibras textiles, ¿no? El factor principal, las fibras textiles, ¿cierto? Es el ANVA o el ANOVA, ¿ya? El ANVA o el ANOVA se llama. Muy bien, miren, aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos entonces estableciendo los... ¿Qué pasó, Scott? Aquí estamos estableciendo entonces como nuestro factor principal son las fibras textiles, entonces vamos a establecer, ¿no? Nuestra variable, nuestra hipótesis nula, ¿no? Que decimos que el promedio de resistencias de la ruptura de la fibra 1, de la fibra 2, de la 3, de la 4 y de la 5 son iguales.
¿Listo? Acá dice USURI significa el promedio de resistencia a la ruptura. O sea, el promedio de resistencia a la ruptura de todas las fibras asumimos que son iguales, que no hay diferencias. Esa es nuestra hipótesis nula, ¿cierto? Ya el contraste nos va a indicar si es que lo aceptamos o lo rechazamos. Bien, entonces, eso es lo que asumimos, que son iguales los promedios. En este caso estamos hablando del promedio de la resistencia a la ruptura, ¿no? Que todas resisten, ¿no? Tienen un promedio de resistencia igual, todas resisten el mismo, digamos, la misma cantidad. Bien,